Bienvenidos a Conversaciones Alimentarias, un canal de comunicación que pretende transmitir mensajes sencillos y dar respuestas útiles. Trataremos temas que rodean a los alimentos: producción, transformación, compra inteligente de los mismos, mitos y verdades, etiquetado, publicidad y también gestión de empresa alimentaria. ¿Y a quién va dirigido? Pues a todos vosotros, a los consumidores, tanto si profesionalmente estáis en la cadena alimentaria como si no. En Conversaciones Alimentarias tenemos la suerte de contar con una gran periodista y experta en comunicación, Beatriz García Cibreiro. ¡Empezamos! Bienvenidos a nuestro programa 18 de la segunda temporada de Conversaciones Alimentarias. Hola, Esther. ¿Qué tal, Beatriz? Bueno, debemos informar que este es el último programa de esta temporada, con lo cual nos vamos de vacaciones y que volveremos, por supuestísimo, con una tercera temporada después de los meses de verano. ¿A que sí? Esperamos, nos comprometemos. Estoy segura que tenemos además muchísimas cosas que seguir contando y tú que nos tienes muchas cosas que seguir enseñando. Pues bien, después de dar este aviso vamos a empezar lanzando una pregunta. ¿Cuántos de las personas que nos estáis escuchando o viendo habéis consumido sushi? Pues este es el primer tema de este programa 18. Que además cuando hablamos de sushi nos viene a la cabeza siempre, por lo menos a mí, pescado crudo o marisco crudo. Esther, ¿qué se considera sushi? A ver, si conseguimos aclararlo en el programa de hoy. Sushi es un plato típico japonés que está caracterizado por el arroz, que no tiene nada que ver con nuestro arroz blanco, sino de la forma en que se prepara y que su sabor es totalmente distinto. Es bien cierto que lo asociamos con el pescado crudo, pero no tiene por qué ser. Podemos encontrar diferentes tipos de sushi. A todos nos puede sonar el nigiri, el maki, el uramaki, que son para vegetarianos o para veganos. O sea que sushi está más relacionado con arroz que con pescado crudo. Bien, entonces es el primer mito que se nos cae del sushi. Empezamos bien, Esther. Vamos a ver si seguimos desmitificando. El hecho de llevar pescado o marisco crudo supone que tenga que tener unas garantías sanitarias y de seguridad muy altas. Es así, ¿no? Estamos hablando de que tenemos al menos uno de los ingredientes que no ha sido cocinado, no ha sido higienizado. Por lo tanto, la elección y la forma en que manipulamos esa materia prima ya nos exige un poquito más de cuidado. Y por otro lado, por ser un alimento, un plato preparado, rico en todos los nutrientes que le gustan a las bacterias, ya es un alimento de alto riesgo. Claro, ¿y cuáles son los riesgos de consumirlo en mal estado? Pues el riesgo inherente a tomar un pescado crudo, ya hemos hablado de él, es el tema del parásito del anisakis. Por eso tienen que tomar todas las medidas para que ese pescado crudo esté libre de anisakis. Luego, el riesgo inherente a un tipo de pescado que se suele utilizar en el sushi, como es el atún, y que este pescado, si se rompe la cadena de frío, puede producir altos niveles de histamina, nos puede llevar a tener una intoxicación llamada escombriosis por un exceso de histamina. Y luego, como casi cualquier plato preparado, podemos tener una intoxicación de salmonella, de listeria, de E. coli, pues por malas manipulaciones y de higiene que tengamos durante su manipulación. Pensemos que es una manipulación totalmente manual, en la mayoría de los casos. Poli, menudo listado de problemas que pueden surgir. Pero de todas maneras, ¿qué posibilidades reales hay de tener una intoxicación con el sushi? No son bajas. Tú piénsate, te estaba hablando de que es un producto de alto riesgo, por lo tanto las probabilidades de que puedan ocurrir intoxicaciones alimentarias son altas. Tiene todo para que crezcan las bacterias. Bueno, pues debemos tener cuidado, ¿no? Yo me imagino que a la hora de consumir pues cualquiera de las variedades de sushi, debemos ser selectivos con el lugar en donde lo vamos a consumir
o con las piezas que vamos a consumir o con el producto que vamos a comprar, ¿no? Para consumir. Eso siempre, tanto si lo compramos envasado y etiquetado, como si lo consumimos en un local para tomar allí en el mismo local, siempre en establecimientos autorizados. Y luego ya, por otro lado, hay gente que conoce mucho el sushi, que sabe mucho de sushi. Entonces, y sabe que los cortes, el tipo de corte puede interferir en el sabor. Ya no te digo nada en su elaboración del mismo arroz. Por lo tanto, si eres un buen conocedor del sushi, pues vete a un local donde realmente lo sepan hacer, porque si no lo vas a percibir pronto, de si saben o no saben hacer sushi. Yo, o sea, eso es muy interesante porque muchas veces la falta de conocimiento hace que consumamos cualquier tipo de sushi, pero yo con este alimento no sé si pasa un poco como pasa con la miel, que lo hablamos en programas anteriores, que a veces se venden por sushi productos que no lo son. No sé si pasa o no pasa con... El tema es, puede ser una cosa, lo que decíamos antes, alguien está haciendo sushi, pero es un sucedáneo porque realmente no conoce la esencia de ese plato japonés, ¿vale? Pero creo que tú te estás refiriendo más al fraude, ya que has mencionado la miel y hablamos del fraude en la miel. El sushi como tal no lo vas a ver. El sushi está en las estadísticas de fraude, pero por el hecho de llevar pescado, que es uno de los alimentos más susceptibles al fraude, sí que se ha encontrado sushi donde a lo mejor te vendían atún rojo o fletán y era otra especie, más económica. Claro, por el hecho de llevar ese ingrediente, claro que en el sushi puedes tener fraude de uno de los ingredientes. ¡Jo, qué interesante! Al final aprendemos, como ya adelantaba, aprendemos un montón sobre estas cosas. O sea que mucho ojo al consumir sushi, consumirlo en sitios en los que esté seguro del producto y de la higiene que hacen del mismo. Creo que podemos acabar este primer tema hablando, o sea, con esta pequeña recomendación. Y siguiendo con la línea de seguridad alimentaria, vamos a pasar al segundo, que es el transporte correcto de alimentos. Y aquí matizamos el correcto. Básicamente porque nos queremos centrar en lo importante que son las buenas prácticas para no romper ni cadenas de frío ni de calor, tanto en empresas como a nivel individual, nosotros en nuestra propia casa. ¿Cuál es la norma básica en el transporte correcto de alimentos? Vale, no es nada baladí el hacerlo correcto. Es que es una pena haberlo fabricado en una industria con todo el trabajo que lleva y estropear eso por el transporte. Por tanto, un transporte puede estropear una mercancía. Por eso no es nada baladí. Entonces, me preguntas, ¿la norma básica? La norma básica, si estamos hablando de alimentos que necesitan unas condiciones específicas de temperatura, es la temperatura. Y después pondría la limpieza, por resumir. ¿Y qué medidas tengo que poner en marcha para hacerlo de forma adecuada si soy una empresa del sector de alimentación? A ver, si tienes un alimento que se tiene que transportar a una temperatura específica, de frío o de calor, y dentro de frío, refrigerado o congelado, tienes que tener los equipos, ¿de acuerdo? Para poderlo transportarlo en esas condiciones. Y también formar al personal. Tú piensas que yo, por ejemplo, veo el transporte desde el momento en que quito el producto de la estantería del almacén de origen hasta que está en la estantería del almacén de destino. Para mí todo eso es transporte, no solo en el momento en que va por carretera o que va en el barco. O sea, también tiene mucho que ver en el momento en que lo saco, en el momento de la carga, de la descarga. Todo eso tiene que ver para mantener bien la cadena de frío. Y formar el personal es también importante porque la cadena de frío la puedo romper si lo quito del almacén con mucha alteración, si lo dejo ahí esperando en el muelle. Si el del conductor, a pesar de tener un display, pues no le hace caso a lo que puede estar pasando en la caja de ese vehículo. Luego, por otro lado, ¿qué medidas? La limpieza del habitáculo, de la caja de ese vehículo y las manipulaciones en la carga y la descarga, como comentaba antes. No dejarlo en el suelo, no dejarlo ahí mucho tiempo. Y si soy consumidor, o sea, si soy a nivel individual, a título personal,
¿qué tenemos que hacer en nuestras casas? A ver, en nuestras casas o cuando vamos a comprarlo, el Sí, transporte, en caso del consumidor, es desde que lo compramos hasta que lo traemos a nuestra casa. Pues a ver, si vamos a planificar una tarde de compras, dejar la comida para el final. Eso parece de perogrullo, pero a veces no nos hace, sobre todo si vas a comprar refrigerados. Y en el momento en el que estás haciendo la compra, pues hay personas que se pueden invertir alguna horita haciendo la compra. Bueno, si estás en ese caso, deja los congelados o refrigerados para el final. Y si tu trayecto a la casa o hace mucho calor y llevas congelados, pues no estaría de más llevarte una bolsa isoterma, ¿vale? Mientras va en el maletero que va a estar a temperaturas muy altas. bien, nos apuntamos los consejos. En el transporte, me imagino que la cadena de frío es muy importante y sobre todo estoy pensando en productos congelados. Sobre todo, ¿cómo hacer para que esos productos, esos alimentos, no se pongan en mal estado? Te cuento brevemente en qué estoy pensando. En que a veces llegamos a algún supermercado y cogemos un producto congelado y al llegar a casa pues descubrimos que ese producto en algún momento ha perdido esa cadena de frío, bien porque está derretido por dentro, bien porque huele mal o está en mal estado. ¿Qué hacemos con ese producto? Y además, ¿cómo, o sea, cómo pudo pasar eso? Vale. Es cierto que los típicos signos de que ha habido un fallo en la cadena de frío, sobre todo en alimentos congelados, es ver hielo o en el producto que está pegado. ¿Por qué? Porque ha habido algún momento que se rompió la cadena de frío, llegamos a temperaturas de refrigeración y o bien el agua de glaseado del producto o bien el hecho de haberse descongelado el producto va a soltar agua, porque bueno, hay una rotura de células y se desprende agua, es lo que produce esto. Cuando ya encuentras un alimento que está en mal estado es porque ha habido un error muy grande. Vale, esa altura de cadena del frío ya no ha sido una oscilación que nos la podemos permitir, ya ha sido muy grande. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver, si esa rotura de cadena de frío se ha dado, pero el producto nunca ha pasado de 5 grados, no debiera de haber mayor problema. Seguramente se volvió a congelar y sobre todo si estamos hablando de productos que se van a cocinar como verduras, no debiera haber algún problema. Ahora tú me dices, una pizza, que bien la pudieras descongelar y comer, ¿de acuerdo? Aunque la práctica habitual es que vaya al horno. Pues lo que vas a encontrar si se perdió la cadena de frío, pero no ha pasado de esos 5 grados, es que tengas una pizza húmeda, un sabor no bonito, la textura mal, pero no te va a hacer daño. Ahora, si es algo que ya se come directamente, como puede ser un helado o un hojaldre congelado que lo dejas descongelar y ya lo consumes, y ya ha habido una rotura de cadena de frío, pues lo mismo. Si no ha pasado esa franja de refrigeración, pues tampoco pasaría nada grave, más allá de que si es un helado, pues estará ya muy perjudicado, ya no será bonito a la vista. Y si huele mal, es que ya hubo una rotura de frío enorme y ha estado a temperatura ambiente y alta mucho tiempo. ¿De quién es culpa? Puede ser el transporte, que se le apagó el frío durante todo el camino y no se dieron cuenta, o puede ser del mismo lineal. Hay que pensar que hay lineales que no funcionan muy bien y que tienen desescarches muy intensos y muy largos, que hacen que la temperatura de un producto en verano pues se dispare. Claro. Entonces, eso puede ocurrir. No es usual, pero como tú has contado y te ha pasado, pues puede ocurrir. ¿Y cómo podemos saber si se ha respetado correctamente las normas de transporte de un alimento? A ver, eso para un empresario, ¿vale? Para un empresario, sí, sí. Para un empresario que dice, ¿cómo puedo yo controlar que mi producto va a China, que ha ido todo bien? Vale, lo normal, cuando va de un sitio a uno B y en el transporte habitual, pues tienes la temperatura a la que salió y la temperatura a la que se recibe. ¿Eso me sirve? Bueno, me vale como menos que nada, mejor. Pero en el medio pudieron haber pasado muchas cosas. Entonces, hoy en día,
el transporte de alimentos que necesitan unas condiciones de temperatura especiales, tienen muchas cosas a su favor. Tienen dispositivos, los camiones, los vehículos, perdón, ya tienen el display en la cabina del conductor donde puedes ver constantemente la temperatura. Y es más, tú puedes descargarte e imprimir la temperatura a la que estuvo ese producto en todo momento en el viaje. Vale, y esto es el escenario fácil, pero ahora vamos a un escenario más complicado, que se transporta, se almacena en un almacén intermedio, se vuelve a cargar y transportar, y luego llega el producto final. Y dices, uy, ahí pudo haber pasado de todo. Bueno, pues puedes llevar también dispositivos que van en el producto, da igual donde esté el producto, donde en todo momento se registra la temperatura. Tú luego los descargas en el ordenador y sabes en todo momento si han habido oscilaciones de temperatura. O sea, se puede tener muy controlado hoy si se quiere. Esto también es para las empresas, ¿no? ¿Qué figura, y con esto ya ponemos también punto final a este tema, qué figura es la encargada de hacer el seguimiento para que el transporte se haga de forma correcta? A ver, como mínimo, suelen intervenir 3 actores. El que carga, porque tiene que preocuparse de cargar con la temperatura adecuada, hay que pensar que un vehículo que transporta no tiene como función enfriar un alimento, sino mantener la temperatura con que lo has cargado. Primero. El conductor, por lo que pueda pasar durante el camino, una avería en el dispositivo de frío o lo que sea, ¿vale? Y el que recibe, que lo normal es que tome la temperatura para ver si llega bien, como mínimo. En el medio, pues depende de las paradas que tenga esa mercancía y depende de si alguien lo está controlando a distancia, esa temperatura. Pues Esther, como siempre, muchísimas gracias por toda la información que nos das. Bueno, yo siempre lo digo, estoy aprendiendo muchísimo del sector de alimentación. Seguro que las personas que nos ven de forma habitual también lo están haciendo. Y nada más, para acabar este programa 18 de la segunda temporada, pues nada, deciros que disfrutéis de este verano, como decimos siempre, con mucho sentidillo, pero que lo disfrutéis, que tengáis muy buen verano y que nos vemos después de las vacaciones. Allí estaremos, cuidaros mucho. Hasta luego, Esther.